Buen día, nosotros somos el grupo número 5 y hoy vamos a exponer sobre el matraz aforado de 100 mililitros. Los integrantes de nuestro grupo son Mayrin Gutiérrez, Catherine Sánchez, Isis Agastume, Crisia Reyes, Joel Lavaire y su servidor Walter Díaz. Tenemos como objetivo general conocer la importancia y la utilidad del matraz aforado de 100 mililitros en prácticas de laboratorio. Y como objetivos específicos tenemos diferenciar entre los conceptos de calibración y verificación y calcular la verificación del matraz aforado de 100 mililitros. El matraz forado de 100 mililitros. El matraz forado, también conocido con el nombre de fiola, es un contenedor de vidrio que por lo general se usa en todos los laboratorios de física y química. Con él se realizan mediciones exactas de los niveles de líquidos para preparar mezclas que se van a usar luego de un tiempo de haber sido elaboradas. Eh, Fue inventado por el químico Emil Erlenmeyer en el año 1861, mismo año que el químico inventó también el matraz Erlenmeyer. Es importante diferenciar entre la calibración y la verificación. A la hora de utilizar cualquier tipo de instrumento o equipo para medir cualquier tipo de magnitud cuantificable, es conveniente tener claro una serie de conceptos clave pertenecientes al ámbito de la metrología. La calibración y la verificación entran dentro de este ámbito. La calibración, pues la calibración de un equipo de medida siempre implícita realiza un estudio de forma que se puede asociar a cada valor aportado por el instrumento una incertidumbre de medida. Es decir, la calibración permite a partir de una indicación del instrumento conocer el intervalo en el que con una probabilidad dada se encuentra el valor de aquello que estamos midiendo. Por lo tanto, cuando se realiza una calibración siempre se debe obtener un valor no negativo que caracterice la distribución de los valores de aquello que se mide. No debemos confundirlo con la verificación, pues la verificación de un instrumento implica el aporte de una evidencia de que funciona de forma adecuada. Por este motivo, tampoco sería adecuado considerar que se está verificando un equipo cuando se realiza una calibración. Un ejemplo de esto es una balanza. Cuando se verifica que la balanza funciona, no es lo mismo que calibrarla. Entonces no se deben confundir estos términos. Este, por último, de mi parte, vamos a repasar la importancia de realizar una adecuada verificación en el laboratorio. Los siguientes puntos se explican en general porque es importante verificar las sustancias o los métodos. Pues verificar que la muestra esté bien etiquetada y sea adecuada en cuanto a cantidad, que esté en buenas condiciones y sea apropiada para el análisis solicitado. La solicitud del análisis debe estar completa e incluir toda la información necesaria. Y, se debe introducir la información de la muestra en un diario o registro, tener registro de ella. Siempre se siguen los procedimientos para el manejo de la muestra subóptimas, incluido el rechazo de la muestra cuando sea necesario, y se debe seguir la estabilidad de la muestra. A continuación les dejaré con mi compañera Mayrin, que les explicará sobre las características generales. Buen día. Bueno, yo proseguiré con la exposición. En cuanto a características generales, tenemos que el matraz aforado es una herramienta muy usada en los laboratorios y es conocida también como balón aforado. Este se denomina así porque tiene una base con forma de pera o balón. Por lo general, nosotros los conocemos en vidrio, material de vidrio, aunque existen también presentaciones de plástico. Tienen un largo cuello por el que se pueden medir los líquidos que se integran al instrumento. Desde su base hasta el cuello tienen unas marcas que permiten la medición exacta del volumen de las composiciones. Además, anexa información general que debe tenerse en cuenta al momento de usarlo. Aquí, por ejemplo, podemos tener la temperatura en la que se debe usar y la capacidad del volumen, que eso va a depender netamente de la marca, que sea la marca del fabricante, y eso nos va a determinar qué tanta calidad tenga nuestro matraz. La siguiente. Aquí tenemos una imagen del matraz y pues ese lo conocemos bastante común porque es usado mucho en los laboratorios, más aún en los laboratorios de química analítica. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las funciones del matraz aforado. Aquí tenemos dos que son las principales. Se utilizan para realizar diluciones prácticas, diluciones precisas, y preparar soluciones estándar. El matraz aforado sirve para contener volúmenes exactos, no para dispensar el volumen que contienen con exactitud. Aquí en esta parte tenemos que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que para realizar estas mediciones debemos levantar el matraz Erlenmeyer
y de esa manera poder hacer la medición y no agacharnos en una mesa, porque eso le quita precisión al análisis. Y de esta manera evitamos un error de paralaje y más precisión. Ahora veremos las clases de matraje aforado. Según la precisión de tipo A, son los que no solo se utilizan para la medición de los líquidos, sino para preparar las diferentes mezclas. Estos son los más utilizados en los laboratorios de química analítica, y también de tipo B son los que se encuentran en los laboratorios de las escuelas, en los que la exigencia es menor y no se utilizan para composiciones fuertes. Ahora veremos según la capacidad del volumen. En esta parte podemos ver que encontramos matraces de 1 y 2 ml. Sin embargo, las que más utilizamos van desde 25 ml hasta 500 ml. Esas de 1 y 2 ml son más raras de encontrar. Y también un aspecto que me parece muy relevante, que es según el color. Comúnmente los matraces LML son de vidrio transparente, pero también hay excepciones y los podemos encontrar de diversos colores. Esto es para procesar mezclas que son sensibles a la luz y puede modificar de alguna manera el cálculo final. Entonces, ahora mi compañero va a proceder con la investigación, con la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joel Avaire y yo les voy a explicar acerca del procedimiento a seguir para esta exposición sobre la utilización del matraz forado de 100 ml. Bueno, que procedo a decir que los matraces forados están diseñados a contener una cantidad específica de algún líquido, la cual esta medición se tiene que realizar con destreza y precisión posible. Por ende, se tiene que tener en cuenta que el matraje, el volumen que estamos utilizando es del procedimiento específico. También tenemos que seleccionar correctamente algún utensilio para tapar el matraz, ya sea un tapón de corcho o de vidrio. También como punto importante es que el cuello del material no tenga fracturas o pequeñas imperfecciones que nos puedan incurrir a tirar el líquido o a contaminaciones del mismo. Dicho lo anterior, procedo a explicarles el procedimiento experimental por medio de un diagrama de flujo, donde pasa la diapositiva, Walter. Bueno, tenemos como inicio que tenemos que pesar el matraz aforado con y sin el tapón, teniendo en cuenta que esté seco. Posteriormente tenemos que colocar un embudo del matraz para descartar el agua en un vaso de precipitado. Posteriormente tenemos que llenar el punto ligeramente por debajo de la línea de aforo y dejar reposar entre 1 a 2 minutos. Posteriormente tenemos que colocar debajo una bureta para utilizar una pipeta para completar el aforo. Bueno, finalmente, en este procedimiento tenemos que tapar inmediatamente el matraz para evitar evaporación o pérdida de peso. En la siguiente diapositiva les procedo hablando sobre el procedimiento. Como pueden ver, tenemos que comprobar que la superficie exterior del matraz y la superficie interior por encima del nivel del agua estén completamente secas. Posteriormente, se tiene que pesar el matraz que contiene el agua hasta el punto de aforo. Como punto final, podemos tomar la temperatura directamente del matraz. Posteriormente, se efectúa el cálculo donde podemos observar que tenemos los dos pesos, tanto del matraz aforado con y sin carga. Posteriormente, se busca el dato de la presión atmosférica media con este. También el volumen del matraz aforado, que en este caso es menor que 250. Posteriormente, se efectúa el cálculo donde podemos observar que se realiza una resta entre el matraz aforado con carga menos el matraz aforado normal. A esto se le debe multiplicar el valor de la presión atmosférica media y con que podemos observar que da un valor de 100.01 ml. Bueno, posteriormente podemos ver las fórmulas estadísticas que podemos utilizar. Esto más que todo es cuando utilizamos el procedimiento varias veces y tenemos que sacar porcentajes de error y medias, y pues ahí están viendo las fórmulas estadísticas. Finalmente tenemos las conclusiones. Como conclusiones más importantes es que tenemos que tener en cuenta que el matraz es un instrumento que nos sirve para medir o preparar soluciones de manera muy específica. También tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la verificación, que no es más que todo que cumpla con los requisitos que el fabricante menciona para dicho procedimiento. En cambio, una calibración también es comparar la lectura del instrumento con la medición con respecto a un patrón de valor. Finalmente, la verificación del matraz aforado tiene 100.01 ml, que nos dio en el cálculo anterior. Esto nos quiere decir que tiene un margen de error del 0.1 ml y a su vez el instrumento sí cumple con los requisitos de la fabricación, de su fabricante. Con esto queda terminada nuestra exposición. Gracias.